Gus, tengo miedo. Creo que contigo aquí, o siempre que estás, que orbitas cerca, hay una posibilidad no cero de que de este podcast montemos 3 podcasts nuevos y o montemos una compañía de podcast y compremos este edificio. Y dentro de 5 horas estemos en un avión rumbo a no sé qué país para venderle algo a no sé qué gobierno. Y exactamente, tendremos a 7 tíos raros en la lista de espera para hablar en el podcast de estos que nadie piensa. ¿Cómo estás, Gus? Muy bien, feliz, como un perro con 2 colas. ¿Cuánto has dormido hoy? Poco, porque cogimos un vuelo de megapobres, de los que venimos de Canarias. Hay un vuelo, joder, de Iberia, de Canarias a Madrid a las 2 de la mañana. No tenía ni idea de eso, ¿no? ¿Cómo puede haber un vuelo a las 2 de la mañana? ¿Cómo puede haber un vuelo a las 2 de la mañana? Es que estás jodido, porque no puedes ni levantarte pronto, ni llegar y acostarte, porque para volar a las 2, pues tienes que estar ahí a la 1 o a las 12, te va a costar. Y aterrizas aquí a las 6 con el cambio de hora, te va a costar. Estás jodido. Aquí se dicen palabrotas. Aquí se pueden decir palabrotas. Algún hijo de puta puso el vuelo de las 2 de la mañana. Bueno, creo que has dormido 1 hora y media, que para ti me decías que eso ya estás casi al 100%. Sí. A ver, 1 hora y media me da 1 hora de batería. Vale. En total tengo que hacer un mini nap de esto de... Si no te enchufamos ahí atrás, que tenemos a Dani ahí enchufado recargando también. Contigo es fácil porque podrías hablar tú solo durante media hora y yo me iría. Tranquilamente, no me conoce nadie, esa es la suerte, pero los 4 que me conozcan saben que soy capaz. Y a la vez es difícil porque hay tanto de dónde sacar que es complicado. Así que me molaría empezar por... me vine a Madrid para grabar esto, básicamente. He dejado sola a mi mujer embarazada y a mi perro. Muy peor incluso. ¿Cómo le explicaría yo a mi mujer y a mi madre quién es Gus y a qué se dedica? Gus es un tipo canario, un canario feliz. Como norma general los canarios son bastante felices. No hay mérito ahí ninguno. Que intenta desmontar imperios. Pero Gus disfruta mucho intentándolo. Entonces, un tipo con mucha iniciativa, poca acabativa, pero sí intentamos montar imperios digitales, la verdad, y pasó por accidente. Y ocurrió por accidente. Entonces, en Canarias el ecosistema está muy poco desarrollado. Las empresas de tecnología que hay en Canarias, las que crecen o va bien, o las que tienen o la manera en la que suelen enfocarlo es la mayoría mediante concursos públicos. Porque ahí se vive de los alemanes y los ingleses que vienen, tienes que tener hoteles, o de retail y distribución. Entonces, un poco complicado. Pero paradójicamente es un sitio cojonudo para vivir. Entonces, bueno, seguramente luego me preguntarás que a dónde me fui y si vivo allí o no, y ya te cuento esa historia, pero el plan de mis imperios era... originalmente vivir en Canarias y facturar fuera, ¿no? Porque el mundo es grande. ¿Ves cómo no paro? Pero espera, esta tradición. Tú dale. Tradicionalmente también en Canarias siempre vendíamos el cuento, nos vendían el cuento, teníamos la santinela de ser un territorio aislado y a tomar viento. Y hay como un segundo nivel de aislamiento, que es si vives en una isla pequeña, que no sea Gran Canaria o Tenerife, ¿no? Entonces, si vives en Lanzarote, en La Palma, estás doblemente aislado, por no decir jodido, depende para qué cosa, ¿no? Pero claro, resulta que el mundo digital y la globalización y Internet y toda esta guerra se cargó esto. Ese argumentario no queda. Y no todo el mundo se da cuenta todavía, pero yo animo aquí a la humanidad completa que vaya a Canarias y nos invada. Y viva allí, porque se vive muy bien. Y hoy en día este tipo de negocios se pueden hacer desde ahí. Paro. Claro, se está convirtiendo, y luego hablaremos de dónde estás ahora, pero se está convirtiendo en lo que antes era una desventaja, ahora se está convirtiendo en una ventaja, de hecho. Sí, mira, es un sitio seguro. Claro, decir que es un sitio seguro en España para... españoles es complicado, pues hostia, claro que es un sitio seguro. Pero este argumentario lo tengo yo también en la cabeza cuando estoy fuera de Europa y que no conocen, no tienen ni idea. Entonces sí que describo, pues es un sitio seguro, geográficamente estamos en África,
políticamente estamos en Europa. Yo recuerdo una compañía americana que se instaló en el CEO, vino a echar un vistazo ahí a ver cómo era esto de Canarias, que le habían contado, porque tenía minas en África, y el tipo decía, había flipado, se había encontrado una ciudad africana con carreteras de 4 carriles, puerto de calado hondo, yo no sabía que era un puerto de calado hondo, se intuye, y aeropuerto internacional, hospitales de europeos y colegios internacionales, y el tipo flipó. Y efectivamente se instaló allí, tiene varios aviones privados y la compañía está ahí, la familia está allí y los tipos vuelan a diario a África a su guerra. Entonces se vive muy bien y ahora esa ventaja se ha convertido en esa desventaja que teníamos, ahora se ha convertido en una ventaja. Y gracias al turismo pues nos han puesto prácticamente un vuelo directo a todas las capitales de Europa. Tenemos vuelos directos a todas las capitales de Europa, son charter, son baratos. Y parece que desde que me fui y volví, los impuestos de la mayoría de los que nos están viendo y escuchando pagan el 75% del billete de los canarios. No yo, porque no soy residente, que viven en Canarias, joder. Entonces, que me entra la risa. Yeah. Entonces, por empezar por Gus The Origin. Finales de los 90, ingeniero informático. Yo me estudié informática, me dieron una beca en Teleco, creo que fue, porque me hice radioaficionado como mucha gente y me aficioné al tema del packet radio. Entonces, no todo el mundo sabe que Internet cuando llegó a España se desarrolló inicialmente en Canarias. Tino, nino. Curioso, ¿eh? Porque había que dar conectividad a los telescopios de La Palma, que eran europeos. Y había en Red Iris, estaba un nodo en Madrid importante, pero enseguida se desarrolló mucho en Canarias, ¿no? Y tiraron un cable allí y íbamos a toda leche con el tema de Internet. Muy pronto, no nos tocaba, por geográficamente, ni por ingresos, ni por tamaño de comunidad, pero ocurrió. Entonces me hice aficionado a una cosa que se llama Radio Packet, y yo en casa leía el correo con una antena de reaficionado. Entonces, con esta chorrada, y un día que con mi hermano hicimos una conexión, aquí la mitad no lo va a entender, o menos, no van a recordar que existió una cosa que se llamaba la Mir rusa. Ajá. Pues en casa con mi hermano en la azotea de casa con una antena a mano, yo abajo pegando gritos de más a la derecha, más a la izquierda, arriba, tal. Llegamos a conectar con la Mir. Nos mandaron un diploma a los rusos a casa. Ahora el diploma de los rusos está mal visto, pero en aquella época molaba. Y me dieron un montón de becas en la universidad, y allí estuve trabajando. Enseguida comencé a dirigir equipos de desarrollo. Y le cogí el truco al asunto, me gustaba. En un centro de investigación, ¿no? Sí, en un centro de investigación, y a partir de ahí, en aquella época, las startups se llamaban spin-off. Ya. Y salían de la universidad. Entonces, bueno, montamos la primera, y la primera compañía era una empresa de servicios, como siempre en Canarias, y yo cumplíamos aquello de si con 20 años no eres de izquierda no tienes corazón, y si con 40 no eres de derecha no tienes cabeza. Esto lo dijo un inglés, que puede tener razón o no, pero nosotros montamos una cooperativa. Tenemos 3 socios y compramos una cooperativa informática, La Tierra para el que la trabaja. Y al año ya nos convertimos en sociedad limitada. Nos dimos un golpe en la cabeza y aquello fue rápido. Pero la idea era ser felices. Ese fue el objetivo. Y para ser felices queríamos trabajar en algo que nos gustaba, aquello nos gustó. Montamos una empresa de servicios de desarrollo de tecnología, de hacer intranet y cosas. En aquella época había que contar que era una intranet, o sea, y sus foros y sus leches. Y la historia es que el objetivo era cobrar la nómina todos los meses haciendo algo que nos gustase, y si nos iba bien, cobrar más cada mes. Punto. Yo no tenía ni idea que era esto de fondos de inversión, Angel Investor, ni leche, ni... Esto era 2001, 2. Sí, por lo menos. Algo así. Por lo menos, sí, algo así. De hecho, en Canarias sigue sin saber qué es eso. Hay muy poco o nada. Pero ahí fui feliz, y estuve ahí unos 10 años, yo creo, montando, trabajando con estos amigotes, y un día me di un golpe en la cabeza y decidí que quería montar imperios, porque crecer desde Canarias, yo tenía cierta ambición de crecer, a mis socios no tanta,
pero les propuse crear una empresa. O sea, yo tenía la idea de que para crecer desde Canarias teníamos que pivotar de servicio a producto. Digo, hostia, vamos a cambiar eso de producto. Y si es que eso del producto, el producto es que hay un desierto que cruzar con nuestros ahorros y vamos a tener un departamento dentro de la empresa con unos parásitos que vamos a tener que pagar con la esperanza de que algún día esos parásitos nos paguen a nosotros. Y darles tiempo para que hagan un producto, fíjate, en aquel momento. ¿Y qué producto? Yo qué sé, ¿sabes? No, entonces se lo conté a mis dos amigotes / socios y ellos prefirieron seguir con la empresa de servicios. En aquella época ya todos teníamos la primera hipoteca y algunos nuestro primer hijo. Y ellos prefirieron quedarse con la empresa de servicio y yo di el salto y creé Singular Factory y creé una empresa orientada a productos. Ese era el plan. El plan era, como te dije, vivir en Canarias, facturar fuera con productos en un mundo que cada vez se hacía más global. Internet estaba de moda, aquello era la fiesta máxima y estaba el Netscape ahí atacando y yo hacía una cosa que se llama Gopher, que el 99,9% de los que nos escuchan no sabrán que era Gopher, con el FTP y el Telnet, no sé qué historia. Entonces, ese era el plan. Y yo me vi joven, con ganas y con conocimiento para intentarlo. Porque como empresa de servicio para crecer en Canarias, o te dedicabas a la administración pública, o venían empresas de la península a subcontratarte, casi siempre por precio. A ver, en Canarias, como en todos lados, y en Estados Unidos y en cualquier sitio, el número de mirlos blancos por metro cuadrado son los mismos. O sea, hay gente buena y gente mala. La historia es que por un tema de costes, pues igual que imagino que Galicia, Murcia, sí, no tanto como Canarias, pero pues el coste de vida es el que es y en ese momento había empresas que venían de fuera a buscar recursos para desarrollar cosas. Pero el criterio era económico. Y que te elijan por un criterio económico no mola. O sea, está muy bien, pero como futuro, como estrategia, que te contrate porque eres el barato, no me molaba. Entonces no quería seguir por ese camino y no quería dedicarme a la administración pública a hacer concursos ni cosas de estas. Y me la jugué para crear una compañía orientada a producto. Una pregunta rápida antes de adentrarnos en Singular, que yo creo que va a ser todo lo demás de la conversación. Exacto. Cuéntame un poco más sobre el salto de estar en un centro de investigación de la universidad a montar algo. Porque eso es un tipo de perfil, y esto lo hablamos Dani y yo un montón, que creo que así como en el 2006, cuando empezaron las aceleradoras, cuando empezó YC, cuando empezó Techstars, yo creo que en realidad el objetivo de las aceleradoras era apoyar a un grupo de gente que no se planteaba montar empresas, que eran programadores y programadoras. En aquella época, antes del 2005, así era más, tienes un MBA, montas una empresa, ¿no? Es el ciclo natural. Entonces las aceleradoras yo creo que arrancaron para dar servicio a ese grupo de gente que no se planteaba montar una empresa. Ahora ese grupo de gente está muy servido ya. Hay muchos programas. Y sí que siempre hablamos de que tal vez el grupo que está ahora poco servido y que no se plantea montar empresas y que hay muchísimo talento son investigadores. Entonces, cuéntame un poco cómo internamente dentro de un grupo que se dedica a investigar en la universidad, que probablemente esté cómodo haciéndolo, en un sitio que se vive cojonudamente, ¿cuál es el clic que os hace, a montar algo? Mira, la universidad, por lo menos en esa época, era un sitio endogámico. O sea, allí sigue siendo. Muchos de los centros de investigación y la gente que se quedaba allí tenía aspiraciones de quedarse. Y de hacerse su doctorado y ser funcionario y quedarse dando clases en la universidad y toda esta historia, ¿no? Entonces, eso por ahí, eso era el estado por defecto. Yo no veía que la gente se fuese a la investigación para salvar al mundo o montar imperios como norma general, habrá que sí. Luego, los centros de investigación en la universidad, como de otra manera de lo que tú has dicho, tienen una cosa muy complicada y muy jodida, que es las jaulas de oro, que es lo que acabas de decir tú. Un tipo que dar el salto es que fuera hace frío, joder. O sea, dar el salto es complicado. Es muy complicado porque estás de puta madre, tienes riesgo cero,
financiado toda la guerra, tus peleillas es para conseguir la financiación para los 4 becarios que tienes que mantener y que sigan malviviendo y estirar el chicle todo lo que puedas. Eso era así, no sé si sigue siendo, pero era así. Y los becarios lo que aspiraban era a quedarse allí, a que los contrataran y se quedaran en la universidad para continuar el ciclo. Entonces, efectivamente, eso es un número complicado. Y luego también mi experiencia en aquel momento es que no tenía mucha experiencia empresarial a la hora de crear arquitecturas privadas que explotasen las cosas que se desarrollaban en la investigación, ¿no? Había mucho recelo de esto lo hice yo, esto era mío, este es el eterno problema de suma cero, suma positiva, ¿no? Oye, el problema no está cuánto tienes, el problema es cuánto vale lo que tienes. O sea, puede tener 1% de una cosa que vale $1 billón americano, o tener 100% de una cosa que tenemos 4 amigotes ahí que a ver si alguien viene y nos paga un par de milloncejos. Entonces eso es complicado de transmitir. Las universidades inventaron una cosa que se llama la OTRI para intentar resolver ese tema. No sé cómo les va. Eso empezó cuando yo salía por la puerta. Imagino que habrá casos de éxito muy buenos y bestiales, de cosas espectaculares, pero con los dedos de las manos. Yo no oigo por ahí, no oigo en el ecosistema que se incorporen startups que vengan de la universidad con un tema de investigación muy concreto. Y yo creo que en mi experiencia también, sin controlar mucho del tema, y tal vez por no controlar mucho del tema, también me da la sensación de que falta una base, una estructura legal transparente, porque yo me he encontrado con casos que no te queda muy claro si, oye, se está aprovechando un grupo de personas privadamente de una investigación que se hizo con dinero público, ¿no? ¿Cómo es la transferencia esa? En realidad, en mi opinión, como siempre, el problema principal aquí es que cuando tú decides arrancar un proyecto, montar un avión, nos montamos todos del avión, aquello se echa a volar y hay un momento en el que hay que saltar con el paracaídas. Y los que, o sea, las personas que, o los emprendedores que no tienen garantizado unos ingresos, una historia, una comodidad, la famosa zona de confort, toda esta historia, saltan. Quizás porque el avión se va al carajo. Pero mi experiencia es que la gente que viene de centros de investigación de la universidad o toda esta historia, les cuesta mucho saltar. O salta cuando hay un paracaídas, 5 redes montadas debajo, con un croma detrás, todo fake en realidad. Y el problema principal que veo es el salto, porque en realidad esta gente podría saltar, buscar financiación privada, como cualquier startup, pero con otra base, y tirar hacia adelante, ¿no? Casualmente estos días que he estado en Canarias, me he topado con un ex compañero de universidad que ha montado un fondo que se está especializando en ayudar a ese salto. Cosa curiosa. Yo, si quieres, un día te lo para investigadores. Sí, él ha montado un fondo solo para sacar productos de investigación de las universidades, convertirlos en startup y hacer medio fake ese salto, ese paso, dar la falsa sensación de confort y ayudarles a dar ese salto. Pues ya te contaré cómo le va, pero un día te lo traigo por aquí. Esto es lo que hace Gus normalmente. Ayer pensábamos hacer una cena así romántica y creo que la cena romántica vamos a tener que pedir sillas extras. No, este es un tipo muy interesante además, porque a mí es muy buena gente, me cae muy bien, porque está intentando contra viento y marea montar la primera compañía. Es un poco disperso como yo, pero no tanto. Pero estoy intentando crear la primera compañía de hidroaviones en Canarias. El que haya estado en Canarias ahora dirá, pues claro, joder, porque, o sea, Canarias, hidroaviones, aviones sin o sea, despresurizados, sobre el mar, incluso que tiene problemillas, amenizan en los puertos, que están en las ciudades. Pues claro, pues bueno, tiene todas las fuerzas vivas en contra de toda esta historia. Y ahí estamos empujando para que le vaya muy bien. Ir en hidroavión entre las islas en Canarias es una cosa maravillosa. Otro inciso antes de hablar en el singular. Banco Español de Algas. Entropic es el podcast tropical por antonomasia. Todos tenemos un pasado. Y todo el mundo tiene un pasado tropical. Yo creo que el trópico es como lo hacemos los gallegos, mucho, que empezamos a tirar y todo el mundo ha tenido una bisabuela de Monforte de Lemos. Entonces, cuéntanos esa experiencia de qué es el Banco Español de Algas. Ahí va. Y cómo acabaste allí.
¿Y qué aprendiste? Buah, súper sencillo. Esto es... muchos habrán oído el banco de semillas este que hay en Noruega, congelado, no sé qué historia. Vale, pues resulta que hay bancos de algas también. Pero las algas son más jodidas de conservar. Hasta el punto que hay básicamente dos. Una es ultra mega maxi congelarlas a toda velocidad, porque son bichos vivos. Y ahí yo podría empezar a hablar de que en realidad todos son algas. El no sé qué tanto, 90 y tantos % de la masa viva en la tierra son algas. Respiramos gracias a las algas. Lo del Amazonas es la cosa más, el invento del diablo. Respiramos por las algas que hay en los océanos y toda esta historia. Entonces, o se congelan o se cultivan. Es decir, que tienes ahí tus cultivos y los vas manteniendo, y unas se mueren y otras y sus hijos crecen, y entonces siempre tienen. Y hay un banco de algas. Y España tiene un banco de algas con sede en Canarias. Y que yo acabase allí en una época de mi vida echando una mano, pues fue que pasaba por allí, literalmente. Es el caso práctico de... Pasaba el catedrático de turno que estaba montando esto, un tipo brillante, que el pobre se murió hace unos años, que estaba montando el Banco Español de Algas, tenía la concesión, tenía todo el tinglado, y yo pasaba por allí, era el becario de turno, me pidió ayuda una vez, le eché una mano, nos hicimos amigos, nos tomamos 3 cervezas, le fue bien con el banco, y un día me dijo, tronco, vente aquí, eché una mano. Pasaba por ahí, literalmente, ¿eh? Lo que pasa que el daño colateral es que hice muchísimos amigos, aprendí mucho, y joder, está ahí el Banco Español de Algas, mola mucho, y descubrí el fabuloso mundo de las algas, que esto tiene 7 podcasts. Ayer me hizo gracia porque estábamos Dani y yo hablando del podcast de hoy, y le mandé una captura de tu LinkedIn que ponía Banco de Algas, y Dani me dice, joder, ¿quién es? Lo quiero en el podcast. Y yo en plan, tío, es Gus. Bueno, pero te puedo, igual que al tipo del fondo, te puedo traer 70 tíos del banco de algas. Joder, pues tal vez. Mola, ¿eh? Lo del banco de algas mola mucho. Mola. Y tienen historia. Y bueno, a ver, las algas se venden. El banco no es para. Tiene su web, su e-commerce. Ah, sí. Claro, porque para producción de alimentación, tejidos, colorantes, se venden a patadas. Y la gente compra algas. Compone una alga en tu vida. Y hasta como mascota. Tal vez de mascota del podcast. Está muy bien. Singular es desde 2011. Sí, más o menos. Vale, si vas a la web de Singular, pone construimos imperios en internet. ¿Ves? No te engañé al principio. No me engañaste. Cuéntanos qué en Singular, cuéntanos con qué intención empezó y en qué derivó Singular. Mira, yo incumplo la primera norma del emprendedor, que es el foco. Como gran disclaimer, yo soy un tipo mega maxi disperso, muy disperso, lo peor de lo peor. O sea, no, muy mal, todo muy mal. Y tengo varios niveles de dispersión en cada proyecto, además. Entonces, como venía de este mundo de servicios, en realidad, yo, como venía ya en la primera compañía de servicios, luego monté Singular, aquí hay una cosa que te marca, no sé qué experiencia tendrán los que nos escuchan, la verdad, pero hay una cosa que te marca, y es cuando empiezas a pagar nóminas. Es porque creces, pagas más nóminas. Y, hostia, llega un momento que empieza a darte un poco de vértigo de responsabilidad. Entonces, cuando empiezas a pagar nóminas, tu margen de maniobra para cortar y arrancar cosas nuevas se te complica. A mí es lo que me ocurrió. En realidad mi dispersión, porque yo quiero dejar de ser disperso, pero no lo intento con muchas ganas. Tú has sido testigo de 2 intentos, vamos por el tercero. Lo intento con muchas ganas, porque quiero saber de qué soy capaz si solo hiciera una cosa en un proyecto. Entonces, bueno, espero acabar consiguiéndolo. Pero parte del problema de dispersión es que cuando tú te comprometes o has arrancado una empresa de servicios, heredas un equipo de amigos que dependen de ti, y claro, esto de decir, oye, pues venga, esto cierro y a otra cosa, no funciona. Y hay gente también que le da vértigo que tú lo dejes y haya otra persona que lo dirija, y es un poco complicado. Yo creo que ese es el origen de mi dispersión. Pero Singular, básicamente la idea era que como
una vez que salí de la primera compañía y decidí intentarlo por producto, tenía unos ahorrillos y decidimos, recuerdo, no conocía fondos de inversión, ni Angel Investor, ni sabía que eso existía. Yo, ahora si lo cuentas, objetivamente, párate a pensar, en aquel momento yo no sabía que había gente dispuesta a darte dinero a cambio de un trocito de lo que te fuese, si te va bien. Acojonante. O sea, repite eso otra vez. Hay alguien que te da recursos para echarte una mano a cambio de que si te va bien, un trocito de lo bien. O si te va mal. Claro, y si te va mal, suerte en la vida, claro. Grandes amigos. Es impresionante. Ajá. Entonces, a mí esto, yo lo tuve que leer y entender y me lo tuvieron que explicar varias veces, de dónde vengo. Ahora, pues bueno, la gente ya empieza from scratch, viene ya con eso sabido, ¿no? O alguien se lo cuenta y dice, hostia, pues voy a montar una empresa porque existen los VC. No porque, claro, no. Cosa eso, que corregimos. Exacto. Corregimos una cosa que estaba mal con lo opuesto totalmente, que es voy a depender del dinero de terceros, totalmente. Pues con Singular, pues claro, yo siempre pensaba que para ganar dinero había que trabajar. En realidad, y lo pienso. Entonces, con Singular, el modelo que hicimos fue que algunos amigos, o aparecía alguien, tú, con una idea loca, buena, que te molaba, y decía, hostia, Gustavo, tengo... Y yo digo, hostia, José, qué idea más buena. ¿Y dónde está el business plan? ¿Qué business plan? Y el Canva, no sé qué, la idea es buenísima. Pues tira. Entonces, como nosotros éramos eminentemente desarrolladores, pues decía, José, tío, venga, lo hacemos. Y, hostia, ¿cómo lo hacemos? Pues venga, de estos ahorros que tengo, pues lo pongo yo, venga, empezamos. Y tú coges y empujas. Así fue. Entonces, nosotros como invertíamos sobre la idea, ni siquiera el PowerPoint. ¿Y cómo invertíamos? Porque hacíamos el desarrollo y hay mucha gente que seguramente por mala suerte le da valor a algo que en realidad es un commodity, que es montar un equipo de desarrollo que te haga tu idea y tu negocio, la parte técnica. Entonces, al principio de todos los proyectos, hay mucha gente que tiene la sensación de que la dependencia del equipo de desarrollo es muy alta, porque si no, no lo tiene, básicamente, ¿no? Porque tiene que arrancar. Y o no tiene la empatía o no ha tenido la suerte de encontrar a alguien que sea buena gente. Yo no te digo que sea buena gente, pero no soy mala gente. Que un poco cumpla y te eche una mano y arranque y lo haga con esfuerzo y sea honesto y lo intente, pues resulta que es jodido de encontrar. Entonces, había un poco más, ¿no? A mí me encantaba la idea de gente loca que tenía alguna idea impresionante y había gente que se fiaba del criterio que tenía. Y así empezó, porque una vez que desarrollamos esta historia, nos hacíamos socios y amigotes, 99,9% de las veces, y lo poníamos en el mercado, y si aquello funcionaba, se creaba una compañía y la dirigía el que me vino, el que estuvo conmigo, y nosotros empujamos y le ayudamos. Y eventualmente, depende del tipo de proyecto, la tropa que había desarrollado eso desde Singular se movía a esa otra compañía. Pues porque formaba parte de la idea y porque los desarrolladores éramos nosotros y porque se les contaba, este es el plan, chico, venga a empujar y toda esta historia, ¿no? Eso fue. Es un Venture Builder, pero antes de saber que era un Venture Builder. Exacto, yo no sabía que eso tenía un nombre. La página web pone Venture Builder ahora porque cuando llegué a Estados Unidos alguien me dijo, tú tienes un Venture Builder. Y fui a Wikipedia a ver qué era eso. Y digo, pues sí, se parece. Lo que pasa es que no hay un fondo. Los Venture Builders generalmente tienen un fondo. ¿Y cómo nos financiamos nosotros? Pues aparte de un socio que me echó una mano para salir de Canarias e irnos a Estados Unidos, que ese dinero no se destinó, no es un fondo en sí, no fue para llegar al proyecto, fue para montar la estructura en Estados Unidos en realidad, y no era un VC, era un socio industrial canario que amigote, que bueno, se hizo amigote después, pero que creía en esta historia y me animó a venirse y hubo empatía y lo hicimos, y me dejó ahí que empujase, pero el resto de la idea era esto, ¿no? Te desarrollamos, creamos, te empujamos, lo hacemos tal. Y eso ha ocurrido unas cuantas veces. Si aquello no termina de salir cuando lo probamos, pues paramos todos. Y si tira, mi único compromiso, mi único requisito es que con quien lo estamos haciendo, pues que deje todo y empuje. Y eso se convirtió en Singular por accidente. ¿Cómo financiamos esto? Pues porque una pequeña parte de Singular sigue haciendo servicios, o seguía haciendo servicios. Y ahí es un poco donde penalizo yo con mi dispersión, porque tenía la responsabilidad de pagar nómina y tenía la responsabilidad de ¿Cuánta gente está en Singular ahora mismo? Es complicado, porque toda la gente que está en otros proyectos, por ejemplo, Fuel, que lo conocemos muy bien los dos,
Sponsor del podcast, por cierto. Qué gran proyecto y qué gran equipo. ¿Todavía no conoces las ventajas de Fuel para tu empresa? Fuel es la tarjeta corporativa que te ayuda a gastar menos. Utilizar Fuel es muy sencillo. Paga con tarjeta física o virtual, saca una foto al recibo y ¡listo! Podrás controlar los gastos de tu equipo en tiempo real y exportar los datos directamente a tu ERP. Además, puedes definir presupuestos por equipo y recuperar el IVA en más de 500.000 establecimientos. Y, por supuesto, con el mejor soporte desde España. Empieza gratis en getfuel.com. Estos 3 que se fueron para allá, si empiezo a sumar los que se han ido, pues somos 100 y tantos. Y si somos los que estamos en Singular ahora, pues seremos unos 40 y pocos. La verdad que no tengo ni idea cuántos somos. Y pago las nóminas. Pero ahora ya, en cierta manera, un poco por adelantarme al final del cuento, hace este año ya decidí parar. Lo estoy intentando parar. A mí hay una forma en la que explicas esto, servicios y productos, muy bien. Pero la forma que es lentejas e imperios. Bueno, el Singular tiene hace 2 cosas. Tiene una parte de lentejas y una parte de imperios. La lenteja es la parte de servicio, que es lo que nos da de comer a todos. Y gracias a Dios hemos llegado a una fase de la vida en la que podemos elegir qué servicios queremos hacer. Y no queremos que sean servicios, no tenemos un equipo de ventas, no tenemos un equipo de consultores, porque siempre llega algún servicio. Sí, es orgánico, pues, todo. Es orgánico siempre, y no tenemos tiempo para hacer todo lo que llega, con lo cual tenemos la suerte que podemos elegir y hacemos lo que nos apetece y lo que mola. Inventamos un concepto que era el del serviducto, que era una cosa que empezó como servicio y acabó en un producto. El CFO de mi socio, que son todos unos jodidos creyentes, se parte de la risa cuando le vine con el concepto contable de serviducto. Porque si esto se amortiza, no se amortiza, esto es un serviducto. Pero empezó como un servicio y se convirtió en un producto. Hace unos meses, hablando del tema de las lentejas y los imperios, nos tuvimos que sentar con Gus para que nos explicase. Hicimos literalmente un borde miro de estos para entender. Gus nos creó un árbol ahí súper detallado de todas las cosas en las que está metido. ¿En cuántas estás metido ahora mismo? ¿Sabes el número? No, es cierto, no me lo sé, pero no me lo sé. Sé que estoy en la fase de cerrar todos los servicios que nos quedaban y focalizarme en algunas. Entonces sí que tengo clara en las que nos vamos a focalizar, sobre todo. Y esa sí que o sea, más o menos tengo un plan. Tengo un plan. No tiene. Hay un plan. Sí. No, y es un poco... pero bueno, esa es la historia, ¿no? Cerrar, intentar frenar la dispersión, echar una mano para empujar a aquellas que están funcionando bien y que avanzan, y echamos una mano en la parte técnica, o porque estoy en el consejo o así. Y hay algunas que son ideas propias, productos nuestros, ideas que no vino nadie de fuera, y tenemos que terminar de montar el equipo para que no haya ninguna dependencia de un tipo disperso. Yo en el fondo, eres un tío disperso, pero creo que no eres tan disperso. En el interior no eres tan disperso, porque en realidad, si ves todos los proyectos en los que estás metidos, hay una intencionalidad detrás, hay una estructura, tienes unos como Fuel, por ejemplo, que tu rol pues es más secundario, ha cambiado un poco con el tiempo. Hoy en día, a ti personalmente, me refiero, no te quita tiempo. Y otros proyectos como Nubi, por ejemplo, que sí que estás mucho más involucrado ahora mismo. Sí, a ver, ahora mismo hay 3 proyectos en los que estoy más involucrado, en algunos con más porcentaje de otros, y estos 3, pues, en el caso de uno de realidad mixta y Nubi, pues buscando ayuda para poder, porque pintan muy bien, para acelerarlos mucho más y tener una estructura que no dependa tanto de mí y seguir empujándolo. Y otro que esté un poco más menos maduro, pues seguir yo ahí dándole caña, no porque sea un mega crack, sino porque va bien mientras yo lo empujo, pues digamos que está en la fase en la que yo aporto valor, y con el tiempo lo irá perdiendo.
y necesitará a alguien que tenga más foco. Vas a ver, será interesante, o sea, tengo auténtica curiosidad por tener una mirilla y ver la película de Netflix o leer el libro dentro de 10 años de qué pasó, ¿sabes? Como, que esto es lo fácil, ¿no? El capitán a posteriori. Y ver retomar las decisiones y ver si estamos haciendo la estrategia buena. Pero bueno, ¿sabes? En realidad nadie sabe. ¿Y cómo? Ya, estoy totalmente de acuerdo. Nadie sabe. Hacia atrás es muy fácil conectar los puntos. Pero ¿cómo haces lo hablábamos justo antes de empezar a grabar. ¿Cómo haces? Para mí la pregunta no es tanto ¿cómo haces para montar empresas con tanta facilidad? Yo añadiría felicidad a la facilidad, porque joder, eres un tío que siempre estás contento, siempre estás feliz, aunque estés hasta arriba de cosas y sea todo un poco caótico de vez en cuando. Entonces, ¿cómo es ese proceso de decisión de venga, va, esta la intentamos, o hasta cuándo lo intentamos? ¿Hay estructura detrás o es más feeling, ver qué pasa y para adelante? Es un tema de empatía personal con la persona que venga y lo haga. Lo que te cuente, algo de sentido común, que no puntúa, o sea, eso no es, no hay nada metódico con una tabla o un análisis de mercado. Eso lo trae la persona que propone la idea o que viene con esta guerra y me convence. Quiero decir que yo soy muy convencible. O sea, a ver, en realidad, a la hora de, tanto para seleccionar el proyecto como para la gente que trabaja con nosotros, cuando seleccionamos o vienen chicos a currar a Singular, lo primero siempre es tener la sensación de si el tipo es buena gente. Y eso es jodido de medir. No hay una... O sea, imagino que habrá algún psicólogo, algún recruiter medio mega crack para tener el test de buena gente. Pero yo no lo he encontrado. No me he encontrado de tal. Entonces lo primero es buena gente. Si el tipo es buena gente, pues luego esperar si tiene la capacidad y las ganas de tirar. Y eso lo miramos después, ¿no? Es también bastante subjetivo. Hay una vez oí un podcast de Cafán, ¿cómo se llama? La cofundadora junto con Arola, que había... Karina. Y Karina hablaba y me dijo una cosa que me encantó y vi que eso, o sea, es muy básico, lo había visto, ¿no? Ella hablaba de, a la hora de contratar, incorporar o asociarte con alguien, pues ver actitud y aptitud, ¿no? Entonces ella decía, si viene un tipo con actitud y aptitud, hostia, coge el de recursos humanos y dale un abrazo, el tipo lo clavó, ¿no? Si viene sin actitud y sin aptitud, pues igual vete a recursos humanos y de qué cojones están pensando, o sea, que te han traído, o sea, que se ha filtrado, ¿qué es esto? Y si viene un tío con mucha actitud y limitado en la aptitud, no llega del todo, pues Karina decía, dale tiempo, o sea, dale una oportunidad, porque el tipo tiene la actitud, dale tiempo y a ver si con el tiempo termina de rellenar aquello que le falta, ¿no? Y decía esto que era lo más interesante de todo. Si te viene un tipo que tiene una aptitud, que es un mega crack, pero no es buena gente, o no es capaz de trabajar en equipo, o el típico perfil que alguna vez me he encontrado que tiene tanto conocimiento y es tan mega crack que no es capaz ni no tiene la empatía para transmitirlo al resto del equipo, no tiene la paciencia con el resto, o se cree semidios, pero no necesariamente tiene por qué creérselo. A lo mejor el tipo no se lo cree, pero tiene dificultad para trabajar con otra gente porque él realmente es muy bueno y no tiene paciencia para tal, ¿no? Entonces, Karina decía que esos son los más jodidos de alejar / despedir, si estamos hablando de gente contratada, ¿no? Y si eres socio, de alejarte. Esos son los más jodidos porque te cuesta muchísimo, porque el tipo es un mega crack, pero también decía que con el tiempo, en el 100% de los casos, acabas despidiéndolo, alejándolo, y has perdido muchísimo tiempo, y cuanto más tarde es más doloroso. Eso es una verdad como una... Yo en mi experiencia creo que esos tipos de perfiles, o sea, la persona imbécil, top performer, en equipos pequeños creo que duran relativamente poco, porque al final, oye, pues es un porcentaje muy grande del equipo, una persona, entonces pues el resto ya lo excluye. Bueno, en general, el problema de esos perfiles, en mi experiencia laboral, es cuando ya estás en una empresa de 100, 200, 300 empleados, que tienes varias capas de management,
Porque esos perfiles en general, con la gente que está por encima, tienen un comportamiento y con la gente que está por debajo tienen otro absolutamente opuesto. Se complica. Entonces es muy difícil para los de arriba identificar, al final ven los resultados y dicen, joder, estos resultados es la leche. Y los de abajo ven otra cosa. Entonces esos perfiles, uff. Pero coinciden en que hay que cargárselo. Hay que tardan mucho en darse cuenta que hay que cargárselo. O sea, es muy difícil saltarse una capa de management, ¿no? Como ya estás en una scale-up. Pero esos perfiles... Sí, es correcto, tienes razón. Me he encontrado algunos en mi vida y... Sí, no, pero yo nunca he trabajado en una estructura directamente, la he vivido y he estado cerca, pero nunca he dependido de ella y eso que comentas es interesante y es cierto. Pero siempre he estado en grupos mucho más pequeños, ¿no? Pero sí, ahí el reto es incluso más jodido. Pero estos hay que volar. Y una última pregunta, aunque bueno, Gus es el típico amigo de la familia, que lo veréis por aquí 40.000 veces para hablar de 1000 temas por las risas, pero siguiendo con Singular y montar múltiples proyectos a la vez, ¿cómo es el proceso de cerrar cuando lanzáis algo que no funciona? Es también basado en, bueno, ahí ya hay más data, sí, pero también hay feeling. Sí, sí, y yo no soy muy bueno en eso, porque el problema es hacerte trampas al solitario. Uh-huh. Y el problema es, en mi caso, en muchas ocasiones lo he retrasado demasiado porque tengo la sensación de que, o tenía la sensación de que no funcionaba, porque no había montado el equipo, no había el foco, no había alguien dedicado 100% a eso, no porque el producto o el mercado no funcionara, pero me hacía trampas. Uh-huh. Y bueno, me vienen a la cabeza un par de ellos, ¿no? De casos, pero me hacía trampas y les tiraba el chicle, Entonces no es sencillo, no soy un máster del universo en esto en realidad. Hay un comentario que oí una vez también en algún sitio, no sé si llega a ser misógino la verdad, pero que comentaba que en el caso de chicas emprendedoras había un estigma de lo que les costaba cerrar porque le cogían un cariño tremendo a esa historia, ¿no? En ese sentido yo soy muy chica. Si eso es cierto, que no tengo claro, yo no creo que sea un tema de chicas, chicos, yo soy le cojo demasiado cariño a lo mejor a alguna cosa, es como mi hijo, de una historia y me cuesta, yo no soy especialmente bueno en eso, estiro el chicle demasiado. Luego me ocurre lo que ya hemos hablado, ¿no? El capitán a posteriori. O sea, cuando pasa el tiempo, si tuviese la máquina del tiempo, pues hubiese puesto foco en esta historia y me hubiese cargado ya. Bueno, pero una cosa que sí que te he visto hacer es pivotar un equipo entero. Muchas veces, sí. A ver, el asset más importante que tiene Singular es la gente con la que trabajo. Punto pelota. Entonces, aquí el reto es, cuando tienes a la gente mega máximo empujada, motivada, de que esto es la leche y vamos a arrasar y todo el rollo, pues despincharle ese globo e inflar otro. Entonces esto lo puedes hacer una vez y a lo mejor no, ya, pero la tercera y de pero campeón, ¿esto qué es? Pero también ayuda, por supuesto, la transparencia y dar sensación y ser honesto y acercarte y decir, mira, tronco, metí la pata como un perro, ¿sabes? Y no lo vi venir o esto tal, pero tenemos este otro. Y sí, ha ocurrido muchas veces y tengo dentro del equipo tenemos auténticos creyentes de la secta. O sea, hay un caso llegamos a ser una compañía de juegos y lanzamos un juego que salió incluso en El Hormiguero, una cosa muy loca para otro podcast, y nos fue bien y seguimos haciendo juegos y no fue bien ni uno más. Yo tuve la sensación de que los juegos eran muy binarios, o iban muy bien o iban muy mal, pero ese equipo era un tema muy concreto, era Unity, Gaming, o sea, tenía unos skills muy concretos y me costaba mucho deshacerlo, eran complicados de reciclar para otras cosas, pero nos estuvimos aguantando entre todos, nos fuimos al lado de servicio, a hacer juegos corporativos y cosas de estas, y pequeñas cosillas, aguantamos, y años después, no fue un proceso de semanas ni meses, unos cuantos años después, creo que encontramos el sitio donde dimos el salto a temas de realidad mixta para un caso de uso muy concreto en el que utiliza esa tecnología de juego y esos skills. Esta gente aguantó todo ese proceso, aguantamos todos ese proceso,
y ahora pivotamos a una cosa en la que esos skills sí son necesarios. Esta gente son unos mega cracks muy experimentados, o sea, tenemos un equipo muy bueno, somos leales unos con otros porque las hemos pasado putas juntos un tiempo, y ahora estamos que lo flipamos, ¿sabes? Con esta nueva, y estamos todos lanzados y emocionados. Entonces, bueno, es un caso extremo, pero sí, el asset más importante, imagino que todo el que nos escucha y se dedica a esto mínimamente sabe que esto es un tema de personas. Yo creo que te vamos a traer otro día para hablar de cómo captáis y cómo identificáis y cómo trabajáis, porque sé que hablaremos de lo que llamas tú Valhalla y todo eso con la gente. Pero bueno, gracias, porque creo que me ha dado para hacer más preguntas de las que pensaba por tu extensión de las respuestas. Esto es como el Código Anónimo, lo primero reconocerlo. Todos sabíamos que esto era así, esto es como el meme, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me llamas? Tal cual. Mil gracias, Gus. Bueno, chicos, José, nos vemos. Gracias a todos. Chao, pescado. Chao.